Bueno, graba. Listo. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, se me escucha, ¿no? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, Buenísimo. sí se ve. Ya, vamos a terminar con dos temas. Hemos hablado de los ciclos, hemos hablado de gestión financiera, de tipo de cambio y de tasas de interés. Em, Hemos hablado de curvas de tasas de interés, eh, el impacto que ellas tienen. Hoy día vamos a hablar de dos cosas. Una es el riesgo de crédito, y les voy a mostrar un poco algunos conceptos, cómo miden los países, cómo se miden a los países y de ahí y de frente y de ahí a las compañías, de tal manera que tengan un frente digamos, de análisis con respecto a lo que puede o no puede pasar con sus empresas de acuerdo a esos ratings cuando participan en el mercado de capitales, ¿ya? Hoy en día cada vez han participado más las empresas y en el Perú, menos los últimos 3 años después de la pandemia, pero veníamos bien antes. Seguro eso se va a reactivar en los próximos años. Y lo segundo es vamos a hablar de tasas de interés implícitas. ¿Y por qué vamos a hablar de tasas de interés implícitas? Para entender qué es lo que el mercado de capitales le puede decir a cada uno de ustedes, de manera que puedan entenderlas, uno puede analizar las expectativas de eso con respecto al costo financiero que ustedes puedan tener en un futuro y si ustedes le creen o no a esas expectativas. Y, y es importante porque muestra, es una, digamos, es una variable bien interesante para mirar. Si yo les pregunto hoy día, ¿cuánto paga un banco hoy en día un depósito a un año en soles? O quédense con esa pregunta y lo vemos en la sección de tasas mejor. Vamos a hacer eso, ¿ya? Pero para que lo tengan en la cabeza. A ver. Entonces, riesgo de crédito soberano y corporativo, ¿ya? ¿Qué es el riesgo de crédito? Vamos a ir de lo más simple. Obviamente el riesgo de crédito por su sola palabra lo dice todo, pero básicamente es la posibilidad del retraso, la reducción o el no pago de interés y del principal debido a condiciones atribuibles a un país o a una empresa que emite deuda. Lo importante de este concepto no es el no pago, porque el concepto normalmente la gente tiene hoy no pago y ya soy riesgo de crédito. No. Eh, Conceptualmente, el riesgo de crédito de un emisor, de un acreedor, se va incrementando en la medida que se acerca el siguiente pago de intereses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el tiempo juega una probabilidad en el no pago y eso genera que cada vez que un bono o tiene un crédito a largo plazo entra en una, se acerca al día de pago, el riesgo sube. Ustedes se han fijado que no sé si les está pasando, ¿ya? Pero sí lo he escuchado, que los bancos hoy día están llamando a la gente que tiene tarjetas de crédito 3 o 4 días antes para que les toque pagar su tarjeta. No sé si lo han visto. Esa es la situación de morosidad que tiene el sistema hoy día. Pero se dan cuenta que los bancos identifican eh, el día de pago del riesgo de crédito y comienzan a llamar. Igualito pasa en el mercado de capitales. Cada vez que el bono se acerca, el precio del esto se acerca, el riesgo se incrementa. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar, eh, ¿cuánto paga un bono soberano? 7%, ¿no es cierto? Digamos que es 7%. Eh, ¿Cuál es tu retorno al año en un bono? 7%, ¿no? Más cualquier variación de capital. Y si es un crédito, va a ser entre 7 y va a ser básicamente el costo del crédito, 7%.
¿Y cuál es la pérdida potencial si el cliente no paga? O tú no pagas tu bono. Sí, Sujo, te veo con con el Sea, micrófono abierto. en general, línea de deuda no solamente son los intereses, sino también la parte de amortización, ¿no? Claro, eso es un crédito amortizable, pero un bono, tú podrías tomar un crédito bullet. Un crédito Ya, bullet es básicamente un crédito que pagas, claro, que tienes un pagas solo actualmente. al vencimiento, exacto. Pues se llama bullet, como bala. La pérdida es 60%, 70% o es 100%. ¿Qué pensarían? Cuando es pérdida es 100%. ¿Y tu acreedor no tiene derecho al remanente de tus activos? ¿Quién lo informó? ¿Quién lo comunicó? Perdón, es que no lo vi. Profesor, una consulta. Sí, Sí, cuando hay una cuota así bullet, ¿también en ese mismo préstamo puede estar compuesto con otras cuotas? O sea, unas cuotas que no sean bullet, unas cuotas normales, y de ahí poner al final la bullet. ¿Puede estar combinado? sí, eso se llama, en vez de llamarse un bono, un crédito bullet, se llama un bono con cuota balloon. Que por ejemplo tú agarras y Ah, dices, ok. ya, voy a hacer una estructura donde pago un crédito, a un crédito y amortizo el 60% del crédito en, digamos, 6 años. Y el final del año 6 pago el otro 40 del principal. Eso se llama una estructura balloon. Ah, ok, ¿Ya? gracias, profesor. Se usa. ¿Han visto estos créditos inteligentes del Banco de Crédito para los autos? Sí, ¿no es cierto? Ya, eso es un crédito balloon, que lo han puesto como si pareciera un arrendamiento financiero, pero no lo es, porque tú tienes que vender el auto eh, para pagar esa cuota balloon, ¿correcto? Ya, ese tipo de créditos son balloon. ¿Para qué sirven? Y solo para seguir con la idea de Isla, sirven para para manejar lo que se llama el maturity wall de deuda de un esto. El maturity wall es básicamente la estructura de vencimientos de deuda que tiene una empresa en los próximos 10 años. Eso se llama un maturity wall. Y el maturity wall normalmente es un indicador es un mejorador de riesgo de crédito para una compañía. Y ahorita llegamos a eso, ya les voy a explicar por qué. Segundo, cómo se mide el riesgo de crédito se llama un indicador de spread. Eso creo que no es novedad para muchos de ustedes. El spread digamos, compone lo que se llama digamos, incluye lo que se llama una probabilidad de no pago. Esta probabilidad es variable en el tiempo. Es por eso que cuando uno sale al mercado de capitales y emite un bono, el precio del bono se mueve todos los días y se mueve por dos componentes principales. Uno es la tasa de interés libre de riesgo, que en el caso de Estados Unidos es dólares, en el caso de Perú es soles. Y el segundo componente que lo mueve es el spread de crédito. Y ese spread de crédito tiene dos cosas, o tres. La primera es que tiene un componente de crédito puro, con una probabilidad de pago. Tiene un componente de liquidez. Liquidez significa que digamos, la capacidad de un inversionista de comprar o vender el bono es más fácil. Mientras más líquido es, más fácil. ¿Y por qué es más líquido? Porque el outstanding de la deuda es más grande, o sea, el tamaño de la deuda. Imagínense que tú emites eh, 5.000 millones de dólares. Ese bono va a ser súper líquido en el mercado, porque van a haber muchos inversionistas con pedacitos de ese bono. Si tú emites 100 millones de dólares, va a ser mucho menos líquido en el mercado. Y eso va a traer que el spread sea más alto. Creo que alguien me preguntó en la clase pasada de cuál era una emisión mínima en los Estados Unidos. Por eso es 350. Es una de las razones también por las cuales normalmente un banco de inversión no te acepta o no te trabaja una emisión por menos de 350 o 300 millones de dólares.
porque los inversionistas pierden el apetito por el bono porque va a ser un bono ilíquido, ¿no? Eh, eh, desde el punto de vista, ¿no? Y además, ¿qué significa una estructura de riesgo de crédito? ¿Y qué cosa es una pérdida esperada? Una estructura de riesgo de crédito es un análisis que se realiza sobre un país o una empresa, y una pérdida esperada es la pérdida probable a realizarse si el riesgo se materializa. Y usted mira, oye, profesor Oscar, ¿para qué nos sirve esto a nosotros como empresa? Muy simple. Ustedes como empresa están expuestos a la percepción del mercado, ya sea en un banco, o sea, una institución financiera a través de un crédito, o un mercado de capitales. La diferencia entre el crédito y el mercado de capitales es que el inversionista en un crédito es el banco, y la probabilidad de que el banco pueda transar tu crédito, o sea, venderlo o comprar un crédito, es más baja en el Perú. Y en el caso de los bonos, en el mercado de capitales es diferente, porque el mercado de capitales lo que hace es expresa esa probabilidad de pago todos los días en tu precio del bono. Porque el precio sube o baja. Sube cuando las tasas o el spread se comprime, o sea, baja, porque la percepción de riesgo es menor, o baja cuando el spread se amplía. Acuérdense que un bono tiene una relación inversa entre tasas de interés y precio. ¿Por qué? Porque un bono es un flujo de caja a valor presente neto. Eso sí lo tenemos todos claros, ¿no? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, en Estados Unidos, como es un mercado de capitales significativamente más profundo que el de nosotros, o sea, Estados Unidos son, no sé, pues el Iron Man y acá estamos en Baby Boss, una cosa así, por lo que han visto en las películas. Estamos en pañales todavía con respecto a lo que es el mercado de capitales tan profundo americano. Y en Estados Unidos, el sistema financiero, que tiene un número de bancos significativamente más grande que el número de bancos de toda Latinoamérica junto, inclusive toda América, transan los créditos de las empresas entre ellos. Todos los días ahí transan entre 5 y 10 mil millones de dólares de crédito, cosa que es muy positivo para las empresas, porque eso muestra, eso es otro mercado que le da a las empresas la información de cuál es la percepción de riesgo de crédito sobre mi empresa y el costo de financiamiento que me va a tocar a mí en los próximos meses, o en ese momento inclusive. Y estar en el mercado de capitales es otra ventaja gigante, porque eso hace que el gerente financiero, el gerente general de una empresa, sepan en todo momento cuál es la percepción de riesgo de la empresa, que es un indicador bien importante para la que muestra digamos, de que el mercado le muestra al management sobre la gestión de la empresa. Alguien tenía una pregunta, creo. ¿No? Ya. Entonces, un concepto que técnico, bien técnico, se llama la pérdida esperada. ¿Han visto que esa curva de la derecha tiene una distribución de pérdidas que no es normal? O sea, ¿se acuerdan de la curva normal estadística, no? Esa es una curva de Poisson. ¿Por qué? Porque las expectativas, la probabilidad, mientras sube de manera importante, la pérdida esperada sube de manera importante, porque, como les comenté, los bonos o los créditos se caen de manera importante. Ahora, también existe una parte que se llama unexpected losses, y esas unexpected losses caen de esa manera porque mientras más baja la probabilidad, el unexpected loss es más chiquito, pero unexpected losses tiene que ver mucho con la capacidad eh, de poder recuperar su capital el prestamista, ¿no? Y hay una fórmula bien interesante se calcula con el expected loss, que te muestra que se calcula a través de una probabilidad de default. Y, profe, ¿y cuál es la probabilidad de default? Ah, eso depende del riesgo de crédito que tú tengas, o el rating de crédito.
¿ok? Tienes una cosa que se llama loss given default. ¿Cuál es el loss given default de un banco que te presta 100 millones de dólares? O $1.000, lo que toque, $1.000. ¿Cuál es el loss given default? ¿Qué pasa si ustedes no le pagan al banco un crédito corporativo de 10 millones de dólares? ¿Qué va a hacer el banco? Ejecuta garantías, Ya, pero esas y, garantías podrían no ser tan líquidas. ok. ¿Y tú has escuchado el concepto loan to value? ¿Sí, Sujo? Sí, ¿no es cierto? ¿No? Sí, Loan to value, ¿no? ¿Por qué los bancos nunca te prestan el 100% de tu garantía? Por la misma razón que ha comentado Shizuko, que es la liquidez de la garantía. Ahora, y si no hay garantías, proceso concursal, ¿no es cierto? Nos vamos Indecopi todos. Y contra eso, liquidas los activos. Normalmente, depende del rating de crédito que te den, ese loss given default eh, en un crédito bancario depende del rating de crédito. Mientras peor sea tu rating de crédito, la pérdida esperada es más grande. ¿Por qué? Porque digamos, la expectativa de recupero de activos es menor. Por ejemplo, si una fábrica, no sé, eh, de alimentos, ¿ustedes creen que tiene mayor o menor recupero comparado con una cadena de restaurantes? ¿Qué pensarían? a ver, no sé si estoy correcto ya, pero No diría, importa, acá nadie tiene la verdad, esto es para pensar. la empresa de alimentos tiene más valor de recupero porque puedo tener producto terminado que tiene una fecha de vencimiento distinta versus una cadena donde solamente tengo los activos, pero todo el raw material que puede haber ahí se echa a perder y podría ir por ahí. O sea, ambos tienen Sí, activos, pero uno tiene producto perecible y el otro producto que puede aguantar un poco más. ya, tú has ido por el lado del inventario. Sí, ¿Tú sabes a cuánto te valoriza un crédito, un proceso de reestructuración tus inventarios? a Ahí, cero, yo ¿no? apagué mi cámara, ¿se apagó mi cámara? Sí, se apagó tu cama. ¿Por qué? Espérate, espérense. Se apagó mi cámara, qué desastre. Dame un segundo, ¿ah? Chispas, ¿por qué se apagó mi cámara? Ah, ahora sí, debo haber apretado un botón. Tú hablaste de los inventarios. Los inventarios te los van a valorizar a cero. Yo estaba más pensando en los activos fijos, la fábrica. Y la cadena de restaurantes es muy probable que todos sus locales sean, digamos, alquilados. Con lo cual, el único activo que tiene fijo son básicamente tu cocina, tus mesas y algunas cosas. Y eso vale nada también. Entonces, probablemente vale nada porque anda remata pues las sillas de una pastelería de San Antonio. No sirven para nada, no valen nada, ¿no es cierto? Nadie trabaja en la pastelería de San Antonio, ¿no? Pero es esa la gran diferencia, ¿eh? Sin embargo, cuando uno está en el mercado de capitales y uno tiene una deuda emitida en el mercado de capitales, el loss given default, perdón, el loss given default puede ser más alto, porque imagínense que su bono vale 120%. ¿Por qué? Porque las tasas de interés bajaron. El inversionista, cuando
entre un proceso de recupero o un recovery, probablemente digamos que es 40%. La pérdida va a ir de 120 a 40. ¿Ok? Y si está en 80, va de 80 a 40. Un bono que no necesariamente el bono en 80 significa que la empresa está peor. Hoy día los bonos de muchas empresas están operando en 60, 70 centavos de dólar. ¿Por qué? Porque las tasas de interés en dólares han subido de manera importante versus lo que era el 2021, ¿no es cierto? Entonces, hoy día los exposures and default de los inversionistas son bajos. Es por eso que hoy día los spreads, por ejemplo, o los spreads de compañías de grado de inversión en los Estados Unidos están en mínimos históricos. ¿Por qué? Porque esa expectativa de pérdida es más bajita, con lo cual puedo recibir un retorno menor. El recovery rate básicamente es el loss, la pérdida, uno menos el loss given default, que es la pérdida de, digamos, que no puede recuperar el banco en este caso. Esto normalmente lo miden las empresas grandes en los Estados Unidos, te muestran normalmente cuáles son sus exposiciones de esta índole para poder entender qué spread pueden ellos exigir en una nueva emisión. ¿No? Hasta acá alguna pregunta. Yo creo que esto es un poco más de teoría que de otra cosa, pero más me interesa lo que viene. ¿Qué es esto? Esta es una matriz de una de las clasificadoras de riesgo más importantes del mundo y muestra cuáles son los 4 grandes factores por los cuales analizar a un gobierno y en función a eso pasar a una empresa. Y acá es donde nosotros como país hemos fallado duro, particularmente en una línea. ¿No? Partamos por la fortaleza económica. Impacto en crecimiento o dinámica de crecimiento. Es la tasa de crecimiento promedio del PBI real. ¿Qué le ha pasado al Perú los últimos 4 años? Ha caído estructuralmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el rebote de la pandemia es rebote, pues, ¿no? Segundo, la volatilidad del crecimiento de un país. Si uno saca la pandemia de Perú, o de cualquier parte de Perú, porque eso es, digamos, un efecto digamos, de cola, una de las razones por las cuales Perú le ha ido muy bien en el tiempo y por qué nos llegaron en algún momento a clasificar como A-, era porque la volatilidad de nuestro PIB también era bien baja. ¿Ya? Escala de la economía, el PBI nominal. Mientras más grande sea tu economía, normalmente tienes mejores perspectivas de crédito. ¿Por qué? Porque el riesgo de que la economía entre en un problema es menor. ¿Por qué? Porque probablemente es mucho más diversificada. Por ejemplo, en el Perú, ¿usted cree que nuestra economía tiene cierta concentración? Luis, ¿tú qué piensas? ¿Estamos concentrados o acá somos Liechtenstein? ¿Tú qué pensarías? ¿Nuestra economía está concentrada en términos de crecimiento? El PBI. Perdón, ¿dijiste a Luis? ¿A mí? Sí, sí, sí. Ah, disculpa, no te escuché bien. Sí, me parece que sí, o sea, por la parte más de, si mal no recuerdo, por parte de servicios, pero no, le perdí un poco el rastro a la parte de cómo se primario y no primario. Claro. No, no, no. Y, Sí, nosotros estamos súper concentrados. ¿Cuánto creen que pesa la minería en el crecimiento? El sector primario. La pesca. No he escuchado a veces al central, no, que la pesca ha habido veda y el PBI se va a caer 0.5%. Eso hace que nuestro riesgo de crédito como país sea, digamos, castigado por eso. Y eso castiga automáticamente a todos los sectores a nivel Perú. ¿Ya? El PIB per cápita
pero como paridad de poder de compra. Ese PPP se llama paridad de poder de compra. Eso también lo miden las clasificadoras de riesgo. Efectividad de marco institucional, ya desde el punto de vista. Hay un índice, y los índices, digamos, este índice rankea a todos los países, que digamos, digamos, tienen un rating de crédito, que son casi, hay algunos que no tienen, porque no tienen deuda, pero casi todos tienen. Y en este es donde estamos perdiendo la batalla. Más lento, pero lo hemos perdido. La segunda es, en este sí lo hemos perdido también, menos que otros, pero lo hemos perdido, que es en el índice de corrupción. Y eso también ha afectado lo que está pasando hemos pasado de A menos, ya estamos en triple B más en algunas, y ahora estamos en triple B menos. ¿Vieron la bajada de riesgo? Como digamos, el ministro fue un poco light con respecto a esa situación, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso. Credibilidad y efectividad de política monetaria. Acá es donde nosotros le hemos sacado el estadio. El Banco Central de Perú ha manejado de una manera excepcional la política monetaria y la tasa de inflación los últimos años. Es muy probable que Julio Velarde se quede hasta el cierre de este gobierno y de ahí se jubile. Así que ahí vamos a pasar a ser nuevamente evaluados por un nuevo presidente del Banco Central. Obviamente hay sucesores que están detrás de esto. Disculpe la interrupción, pero solamente para complementar lo que me preguntaste hace un rato, Sí. vi rápido el cuadro del Banco Central y la ponderación del 2023 del PBI. La minería que mencionabas es 9% y total servicios es 50.6%. El ¿Y PBI cuál? primario es 21 y el PBI no primario es 78. Exacto. Entonces, todavía sí tiene, o sea, bastante peso el tema, bueno, claro, dentro de total servicios tienes transporte, almacenamiento, servicios en general, servicios financieros, ¿no? Pero dentro del PIB primario, efectivamente, la minería pues representa el peso mayor, que es el 9%. Exacto. ¿Cuánto pesa la minería en el crecimiento de inversión? Pues debe ser casi todo. Ese es mi punto. Ahí sí debe ser todo, probablemente. Ujú. Y 51% de servicios es bajo para un país en desarrollo emergente. Estados Unidos tiene 75% de su economía en servicios. China ya nos pasó porque está como en 54 y estaba en 30 hace 30 años, 20 y tantos, 30 y tantos. Entonces, cuando yo me refiero a concentración, es que el sector productivo esté concentrado, no el sector de servicios. Porque el sector de servicios es obvio, va a pesar, porque este 50% no somos una economía de consumo. Es más, ¿cuánto depende de la economía el sector externo de nosotros? Es aproximadamente 25% de la economía, cosa que es un monto importante. Para China es grandazo también, es como 40 y tantos. Por eso que digamos, cuando no van las cosas bien en el mundo, China se desacelera significativamente. ¿Ya? Pero gracias por comentar, me parece monstruo que lo hayas buscado. Te quitaste la duda y me la quitaste a mí también. La otra, y donde hemos hecho malas cosas bien, también es deuda del gobierno sobre PBI, pago de intereses del gobierno sobre PBI, y ese es un grado importante. ¿Ustedes qué creen que va a pasar si perdemos el grado de inversión? ¿Las tasas de interés en Perú van a subir o van a bajar? Suben. Suben, ¿no? Suben. Entonces, este es un problema bien serio, porque se vuelve una bola de nieve, ¿se dan cuenta? Porque el Perú tiene que generar un resultado primario, o básicamente una gasto menos ingresos menos gastos, más alto para cubrir tasas de interés más altas, porque si eso no pasa, lo que va a pasar es que cuando Perú entre en un proceso de refinanciación, que lo hace todos los años, va a tener que pagar tasas más altas de interés. Y eso va a significar que Perú va a tener que tomar más deuda para pagar intereses en el tiempo. Y eso es lo que le pasó a Brasil y lo que le está pasando a Colombia y lo que le pasó en un momento a México. Perú, felizmente, no nos pasó.
Y lo que le pasó a Argentina, que fue de locos, pero eso es lo que le pasó. Entonces, es por eso que perder el grado de inversión es bien delicado. Y si perdemos el grado de inversión, las empresas van a tener el mismo problema. Y cuando tú estás en niveles de tasa de interés más altos y, y pierdes el grado de inversión, el riesgo de refinanciación de las empresas se incrementa de manera importante. ¿Se dan cuenta o no? Y es acá donde entra el concepto de maturity wall. A veces las empresas cometen el error de concentrar su deuda y dice, me voy a tomar un crédito a 7 años, uno a 6 y uno a 8. Bacán, hoy día suena lindo. Y en el año 4, ¿cómo se va a ver? Y en el año 5, ¿cómo se va a ver? Es más, hay empresas y lo peor de todo es que si entras a ese proceso de refinanciación en un ciclo de desaceleración, eh, tu empresa va a sufrir un proceso de choque financiero hacia el capital de tu empresa. ¿Por qué? Porque vas a tener que salir a pagar tasas de spread de créditos mucho más altos. Profe, pues estamos en relación, el Banco Central va a bajar tasas. El Banco Central va a bajar tasas, correcto. Pero eso no significa que tu empresa, que tiene una concentración de riesgo, vaya a dejar de pagar una tasa de interés o un spread más alto. Por eso que el maturity wall de la deuda es súper relevante para la protección de capital del accionista. Eso, nosotros hemos ganado el grado de inversión ya hace muchos años y lo fuimos mejorando. Y muchos de ustedes, incluyéndome, hemos vivido en ese proceso. Pero muchos de nosotros no hemos vivido en un proceso, como un país que no es grado de inversión. Eh, yo he operado bonos peruanos y he invertido en bonos peruanos cuando no éramos grado de inversión. He reestructurado, bueno, varias cosas. Pero es distinto para el impacto. Entonces, siempre es relevante entender hacia dónde va este tema y cuáles podrían ser nuestros riesgos. Hoy día, ¿ustedes creen que el riesgo de refinanciación de empresas es más alto o más pequeño? De la deuda, digamos, de largo plazo. No el capital de trabajo. ¿Pensarían que es más grande o más bajo? No, más. Más grande, ¿no es cierto, Elena? Elena, ¿no? Elena. Más grande, ¿no es cierto? Sí. Porque si tu deuda vence los próximos 3 años, van a entrar a un proceso de refinanciación, un proceso electoral, probablemente con una economía un poco más, no tan boyante, y sin una clara situación política, ¿no? Entonces, es algo que hoy debería atacar una empresa, no dentro de un año y medio que viene el vencimiento. De hecho, hay una compañía en el mercado de capitales que está teniendo un proceso de un proceso complicado de endeudamiento por distintas razones, y una es la mala gestión digamos, del endeudamiento de la empresa y la concentración de esa deuda. Otro indicador que ha sido positivo para Perú es el tamaño de deuda en moneda extranjera sobre el total de la deuda peruana. Y acá, ¿se acuerdan que hablábamos del proceso de desdolarización de la empresa, del Perú? ¿Se acuerdan que lo vimos? Ya, en eso el Perú lo ha hecho muy bien, y esa ha sido también una gestión en coordinación del Banco Central con eso. Y eso es muy bueno para nosotros, porque eso ha traído que las tasas de interés en dólares de Perú se hayan caído. Créanme, porque yo he comprado bonos peruanos cuando las tasas de interés en dólares para Perú eran 8%. Si tú ves la tasa de interés a la cual emitió Perú en el 2020, 2021, era 3.45 o 4%, con todo y spread. Entonces, eso ha sido positivo para Perú también. Riesgo político, acá sí estamos rejalados. Y esa es la razón principal por la cual estamos cayendo de rating de crédito, ¿no?
Liquidez y fondeo del gobierno, acá eso no ha sido un problema, el gobierno tiene alta liquidez, eso no ha venido por ahí. El total de activos de bancos domésticos como porcentaje del PBI, ese es alto para Perú, ha mejorado, el problema es que está concentrado en el Perú, en 4 instituciones financieras. Algunos bancos, una de las razones que se ha usado en el Perú es, oye, y han puesto el total de activos del sistema privado de pensiones y de las compañías de seguros entre el PBI. En eso habíamos mejorado mucho, y es otra de las razones, esto no lo dicen en el statement de los clasificadoras, pero una de las razones por las cuales estamos siendo calificados desde la baja es porque el ahorro interno peruano se ha caído de manera importante, particularmente el ahorro pensional. Ya comenzaron los retiros, ya tengo yo más o menos una idea de cómo vienen, cuánta gente va a querer sacar su plata, como porcentaje de toda la gente que podría sacar su plata, pero esto está mellando la parte macroeconómica de Perú de manera importante. Y después tienes la posición de activos y pasivos internacionales, que en el caso menos PBI, y en este caso andamos más o menos bien. ¿Ya? Esto es un poco como se mide, nos miden para ver, alguien tiene una pregunta, Pablo. O sea, quedó con el micrófono abierto. Tranquilo, vale. No me deja ver. No. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Esta tabla lo que muestra obviamente es el grado de inversión y el grado especulativo de los ratings de crédito, las 3 grandes. Pero lo interesante es el gráfico a la derecha, ¿ya? Este es un gráfico antiguo, del 2013, pero si ustedes se fijan, en el Perú, en ese momento, tenía un riesgo de crédito de 134 puntos básicos, que se medía a través de lo que se llama un credit default swap de 5 años. ¿Ok? Inclusive habíamos empeorado un poquito desde el 2012 y la razón de esa empeorada es el taper random, o básicamente el mayor riesgo que generó la subida de tasa de interés en dólares en esto. Pero si ustedes se fijan, los países que sufrieron más fueron Brasil, en su mayoría. Y la razón, si ustedes se fijan, Brasil en ese momento tenía un nivel de deuda PBI del 54%, versus Perú un nivel de deuda PBI de 18%, México en 35%. Hoy Brasil está casi en 90%, Argentina está por encima del 100%, Venezuela, básicamente la deuda PBI es un número que nadie sabe cuánto es, hoy. Y si se dan cuenta, en su momento Brasil era triple B, Perú era triple B, hoy Brasil pasó a W menos, W, ya no me acuerdo si es W o W menos. Brasil perdió su grado de inversión, Colombia perdió su grado de inversión porque esta deuda también se fue al cielo, y la tasa de desempleo también. Las inflaciones en su momento no eran significativamente diferentes, pero el haber generado políticas macroeconómicas han afectado al sector privado de manera relevante. Bueno, Venezuela ya estaba en B, Venezuela creo que ahora es C, básicamente es default, casi está en default. Miren cuánto de la deuda externa de corto plazo como por Perú tenía, 0.45%. 11% de largo plazo. El crecimiento del país era 4.8%. Y ese spread de 134%, de 134 básicos, en ese momento
En esta foto estoy ahí, pero hoy en día Perú tiene un spread por adentro de México, por adentro de Colombia y por adentro de Brasil, significativamente más. Eso. Es por eso que es tan relevante que Perú no pierda el grado de inversión. ¿Ya? Esto es data para que tengas, eso es lo que se llama una matriz de transición de riesgo. Esta es la probabilidad de que una compañía pase de AAA a AA. Es 8.69%. ¿Ok? Más bien from to, de AA se vaya es 8.69. Que suba es 0.56. ¿Se dan cuenta que no es lineal? En ningún caso es lineal. Porque subir de rating de crédito es significativamente más difícil que bajar. ¿No? Y acá está algo más interesante, algo interesante. Estos son los spreads de créditos de riesgo soberano en dólares. Si ustedes se fijan, este es el Lendi global, y desde el 2021, después de la pandemia, subieron de manera importante. Lo más interesante es que Latinoamérica subió de manera importante, pero si ustedes miran el spread entre high grade y high yield, o sea, grado de inversión y no grado de inversión, se dan cuenta que el de grado de inversión es 200 puntos básicos y el de high yield son 800. ¿Se dan cuenta la diferencia, el impacto que significa perder el grado de inversión? Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer como empresa es, ¿nos preparamos para una pérdida de grado de inversión y miramos el maturity wall de nuestra deuda? ¿Cuántas empresas hoy día creen que se están preguntando eso? ¿Alguien ha escuchado hablar del tema? No, ¿no es cierto? ¿Qué probabilidad creen ustedes que perdamos el grado de inversión? ¿Es baja, mediana, alta, más o menos? Bueno, Óscar, yo recuerdo haber escuchado hace un par de meses que estaban evaluando las entes internacionales bajarnos el grado de calificación. No sé si se habrá dado, pero se ha bajado Sí, ya hace se dio. poco, ¿verdad? Hace menos de un Sí. año, creo. No, hace 2 semanas y media, casi 3. Nos han bajado, Ya ves. nos han bajado el grado, nos han puesto en el borde del precipicio, en triple B menos, una de las clasificadoras. Mira, yo no sabía de esa vez. Ujú. Adiós inversionistas mineros. Tú sabes que Julio, esa es una buena pregunta. ¿Ustedes creen que los inversionistas mineros se irían del Perú o no vendrían? Porque ahí hay un tema, ahí hay una Depende qué tan grande, depende, creo, qué tan grande sea el riesgo que evalúen, sobre todo en el tema político, ¿no? Porque en el tema del mineral, por ejemplo, ahora está por los cielos, ¿no? Está como nunca ha estado y parece que se va a mantener así por el siguiente año, los siguientes 2 años, por lo menos, pero dependiendo del riesgo político que les presente el Perú, ¿no? Sobre todo este tema de privatizaciones y eso y el no respeto a los contratos y temas jurídicos, ¿no? Correcto. Pero hay una condición, Julio, importante. ¿Uno puede encontrar minas de cobre en el Caribe? Muy difícil. Difícil, de oro hay más. Sí, bueno, no sabía eso, pero mi punto es, en el caso de la minería, no es que puedes no es como una fábrica de autos que voy y la hago no sé, en México porque ahí me dan mejores condiciones. La minería tiene que darse en los países. Ahora, es cierto lo que tú mencionas con respecto a la estabilidad tributaria y la estabilidad de contratos, que básicamente el resumen de las cosas que has dicho. Es cierto. Y es por eso que las mineras entran con contratos. La única forma que metan 10.000 millones de dólares en un país
es que tenga un contrato de estabilidad tributaria. De hecho, no sé si vieron que ha habido una reseña, o sea, el CIADI le ha dado, el gobierno le ha ganado un reclamo a Cerro Verde hace una semana por 900 millones de dólares. Malo para Cerro Verde, pero hasta tienes ese tipo de protección, ¿ya? Más que la inversión minera, que sí es esto, el problema está en la inversión en general, porque imagínense que nos ponen como grado de inversión, nos quitan el grado de inversión. ¿Cuánto les va a costar? Ustedes saben que si nos quitan el grado de inversión, le van a quitar el grado de inversión a los bancos, ¿no? Profesor, disculpe una acotación ahí. Quería saber Sí. que perder el grado de inversión es cuando o sea, bajas uno, por ejemplo, de A más a A. No. Mira este O, gráfico. Mira este disculpe. gráfico. No, está bien la pregunta, Hilda. Perfecto que lo hagas. Cuando tú tienes, este es el precipicio. Triple B menos a W más. Un país que cae de triple B menos a W más, le llaman un fallen angel en el mercado, ¿ya? Nosotros nos han puesto acá, estamos en 2 clasificadores en triple B y en una en triple B menos. Y es muy probable que S&P entre a revisar Perú, porque ya lo anunció también. Y probablemente nos bajen el rating. Si te ponen en W, de W para abajo, Hilda, eres grado especulativo o que no tienes grado de inversión. Ah, ok, gracias. Y es más, no tengo un gráfico acá. La caída en el spread, o sea, mientras más sube, tu spread de crédito es menor, ¿ok? Pero la velocidad en que este spread de crédito cae de triple B menos a triple B más es decreciente, o sea, tiene una curva decreciente. Mientras cuando te vas de W más a triple C, es exponencial. ¿Han visto que le han puesto rating? ¿Han visto lo de Petroperú hace 2 días? A Petroperú lo han bajado. Petroperú tenía rating de crédito como Perú y standalone, porque standalone significa que el gobierno no garantizaría la deuda de Petroperú, era W más o W. A Petroperú lo han puesto en triple C. Eso significa que hoy día el país tiene un pasivo con la compañía petrolera significativamente más grande. Y esa compañía petrolera tiene bastantes créditos en el mercado privado y en el mercado de capitales. Entonces Petroperú se está volviendo un dolor de cabeza para Perú, ¿ya? Esa es la realidad. Pero eso es para responder tu pregunta. Entonces, estos son los países, ¿ya? Si yo voy a las corporaciones, que son estas, este es el CENBI global en dólares. Estas son las empresas se llama Corporate Emerging Market Bond Index, ¿ya? Spread. Las corporaciones están en 370 básicos, las corporaciones en LATAM están en 450, pero miren la diferencia cuando la empresa es sin grado de inversión, 226 puntos básicos, cuando no son grado de inversión, terminan en 573. O sea, es el doble de spread. Y ojo que en algún momento estuvieron mucho más arriba. Ahora, si ustedes miran la varianza, es significativamente más bajo. Este número acá es un promedio y las dos son desviaciones estándar. Si se fijan, la desviación estándar acá son 50 básicos, 0.5%. La desviación estándar acá es significativamente más alta. Esta es la pandemia, ¿no? Estos saltos que ven acá son la pandemia porque todo el mundo estaba asustado y el mercado de capitales puso los spreads en otro lado. Entonces, como conclusión, ante la situación en la que estamos como país,
que no es mala, pero tampoco es muy buena. Tendríamos nosotros que mirar cuál es nuestro maturity wall, cuál es nuestro riesgo de financiación, cuál es el impacto, cuál es nuestras líneas de crédito con el sistema financiero de largo plazo y comenzar a pensar en, por ejemplo, financiarse más largo plazo y evitar un riesgo futuro. Se los dejo para que lo piensen. No estoy diciendo que va a pasar, lo que estoy diciendo es gestionemos el riesgo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Sí, profesor, buenas noches. Una Sí, consulta. ¿Y qué pasa, cuál es el riesgo, digamos, o qué pasaría cuando ya la empresa ha tomado financiamientos para inversiones ya. a largo plazo? Ya digamos, un crédito mayor a 100.000. ¿Qué pasaría en este caso? Cuando ya, por decir, ya no tiene más capacidad de endeudamiento ¿A qué plazo lo tienen? o se está negociando a 7 años más o menos. Ya, si te negocian así, si hoy estás tomando un crédito a 7 años, probablemente estés cubierta, María Jesús, María de Jesús, perdón, María Jesús, estarías cubierta, eh, en- digamos, contra el riesgo de que los próximos 3 años el costo de financiamiento suba en el Perú por un spread y por una pérdida también. Pero el problema que vas a tener no es dentro de 3 años, va a ser entre 7, donde vas a tener que, probablemente tu costo de financiamiento. El problema está más para las personas que van a financiarse, que tienen créditos que podrían estar venciendo entre 3 y 4 años. Los clasificadores de riesgo se demoran. Yo no estoy diciendo que lo van a hacer, ojo. Yo lo que estoy diciendo es que siempre existe el riesgo, sobre todo por la condición como la que está Perú hoy en día. Entonces, lo que uno tiene que pensar es si el maturity wall de texto, o sea, el vencimiento de mi deuda a largo plazo es el adecuado para la incertidumbre que tenemos. Ese es el punto de todo lo que les estoy comentando. ¿Ya? Y creo que la mayoría son gerentes financieros o gerentes generales, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento, o sea, ya hemos hablado de cómo está el ciclo económico, ya saben de dónde pensar. Si quieren buscar un asesor externo, lo pueden hacer. Sugerencia, háganlo. Este, ya tienen una idea de, ok, los commodities están volando, pero el tipo de cambio no se aprecia. ¿Tengo o no tengo que cubrir mi riesgo de cambio? La recomendación es siempre cubrir el riesgo de cambio en una empresa porque no es el negocio de la empresa. Eh, Dos, puedo gestionar mis tasas de interés porque suban o bajen en el corto plazo porque la tasa de interés base sube, también puedo hacerlo con un derivado. Ahora, tengo que gestionar mi maturity wall por el riesgo que tiene Perú. Me siento cómodo, no me siento cómodo. Su empresa puede crecer más, irle bien hacia los próximos 3 años, y igual el costo de financiamiento salir más alto, porque el riesgo país sube, porque el rating de Perú cae. Eso, es lo que tienen que mapear. Son las 8. Bueno, hoy ya no vamos a hacer descanso. Ese es el primer tema, ¿ya? Perdón, Y Oscar, una pregunta. Disculpa, me quedó una sí, duda de dale, lo que hablabas. dale, dale. Sí, dime. Si el caso es, entiendo que si de pasar esto, bueno, para aquellos bancos o empresas que tienen emisiones internacionales, pues de inmediato también les afecta en su rating y en su costo de fondo. Y también seguramente la curva soberana la curva en soles también se va a afectar y por tanto el costo de fondeo en general de los bancos va a aumentar y seguramente los préstamos de largo plazo. Pero ¿qué pasa con los préstamos de corto en soles? ¿Qué tanto, Los qué préstamos, tanto, qué tanto afectaría en realidad cuando la liquidez más la gestión del Banco Central?
Cuando la liquidez se gestiona, ¿qué pasa con O sea, los digamos, tiene la créditos capacidad de poder, cortos? en el corto, tiene la capacidad de poder mover las curvas de corto, ¿no? En base un poquito a las expectativas, a Ya, esterilizar, eso va a depender, sí, entiendo por dónde vas. ¿Ya? Lo que está preguntando Luis es cómo el sistema financiero va a reaccionar en las líneas de capital de trabajo o las líneas de descuento de facturas, que son de 30, 60, 90, 120 días. Yo estimo que van a subir las tasas de interés independientemente de que el central tenga más liquidez. Y te explico por qué. Porque las instituciones financieras, como ustedes saben, están apalancadas 9 veces. Y ese el costo de capital de ese banco va a subir automáticamente. ¿Y por qué va a subir automáticamente? Por lo que Luis ha dicho. Si el banco tiene emisiones en el exterior, que los cuatro grandes bancos que tenemos en el Perú las tienen, esas van a subir los spreads en el tiempo. Y como van a subir los spreads en el tiempo, el costo de capital sube. Y la única forma de que un accionista te atraque usar su capital a ese nivel, con ese costo de capital, es que tenga un retorno sobre el patrimonio mayor. Y la forma de subir el patrimonio mayor es subir las tasas de interés del activo. Independientemente de la liquidez que pueda tener el Banco Central en una moneda. Imagínate que el central, ¿han visto lo que declaró ayer Julio Velarde? No. Dijo que Perú probablemente tendría su tasa 100 puntos básicos por adentro de la tasa de los Estados Unidos. Yo no me acuerdo que Perú haya hecho eso en el pasado, ¿no? Pero lo hace porque Perú pues está con está ahorita con presiones, digamos, no deflación, sino que está creciendo a tasa de 2,80, 3% de inflación. De hecho, el lunes va a salir el dato de inflación, el martes, perdón. Entonces, lo que puede pasar es que la tasa de interés de corto plazo baje a 4,75, pero eso no significa que el bono de 10 años de Perú o el de 7 se metan 100 básicos, bajen 100 básicos. ¿Por qué? Porque el riesgo dentro de 5 años es más incierto, o dentro de 7 años más incierto. Y eso lo que va a hacer es que va a generar un empinamiento de la curva de tasa de interés. ¿Qué es un empinamiento? Es la diferencia entre un bono de 10 y 2 años. Eso se llama el empinamiento de una curva de tasa de interés, que es lo que vimos el otro día. Entonces, contestándote, Luis, yo dudo mucho que los bancos en las renovaciones al sistema, esto bajen su tasa de interés porque el central ha bajado su tasa de interés. Más aún porque estamos en una coyuntura donde la morosidad bancaria es significativamente más alta que lo que hemos vivido hasta antes de la pandemia, estando fuera de una pandemia. pero, o sea, digamos, te entiendo por la parte del activo, pero si la estás tan Mm. abajo, también los bancos no te van a pagar más, probablemente van a Bueno, ampliar su spread, y ¿no? ese Entre spread, y ese spread, ¿qué es lo que, ya, bacán, mira, y ese spread, ¿qué es lo que está haciendo? Está compensando su, claro, compensando el mayor riesgo de mayor capital. riesgo, claro. Acuérdate que el banco está sentado en el país, y un banco es una posición apalancada a la economía de un país. ¿Por qué digo que un banco es una posición apalancada al país? Porque si el país crece 1%, el banco va a crecer 4%. Y eso. ¿Por qué? Porque tiene palanca, tiene deuda. La deuda son los depósitos de las personas y las empresas y, en instituciones extranjeras, lo que usted quiera, pero son las personas y las empresas. Esa deuda hace que se magnifiquen o se perjudiquen las instituciones. Les doy un ejemplo. Imagínense ustedes tienen 100 en el activo, 90 en el pasivo y 10 en el patrimonio. ¿Ya? Ese 100 del banco es puro crédito. Vamos a decir que no tienen edificios, solo alquilan, ¿ya? 100 de créditos. Si el banco pierde el 10% de esos créditos, ¿qué pasa con el patrimonio del banco? ¿Cuánto vale? Se Cero. diluye. Cero, ¿no es cierto? Es por eso que... ¿Y qué pasa con los ahorristas que tienen el otro 90? ¿Cobran o no cobran? Inclusive,
eh, si pierdes 11, ya tienes patrimonio negativo. Por eso que los bancos están todos los días, tienen que reportarle a la superintendencia, todos, los días, reportan su posición de liquidez, su riesgo de quietaje, etcétera. Todos los días. Porque imagínense que un banco grande en el Perú tiene una pérdida del 15% de sus activos ajustados por riesgo. Se puede volver un problema bien serio para la economía. Por eso que le llaman too big to fail, o muy grande para caer. O sea, un banco grande en el Perú, ¿por qué cuando hay crisis todo el mundo sale corriendo y deposita en el Banco de Crédito, en el Continental? Quality. Todos se Exacto. van. Todos se van a cubrirse el hecho de que puedan gestionar ese riesgo. ¿Ya? Y ese spread adicional que tú comentas, Luis, es el que el banco va a exigir para poder tener su capital en el banco, porque si no, lo que hace el banco es, se achica. De hecho, los bancos en un momento se quedan, no se achican, pero se quedan sin crecer, porque lo que no quieren es exponer el capital de sus accionistas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Cuánto están creciendo los créditos, Luis, en la banca? ¿Cero? ¿Negativo? No están creciendo. O sea, se están más enfocando en la rentabilidad, en realidad, más que en aumentar balance, Exacto. ¿no? Porque las proyecciones están afectando en general la cuenta de resultados. Exacto. Esa es la razón. Y eso es muy malo para el crecimiento de un país, porque no hay formación bruta de capital a través del crédito. Pero bueno. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Ya. Vamos a hablar de tasas de interés implícita. Hemos hablado de la curva de tasa de interés, ahora vamos a hablar qué cosa nos dice la curva de tasa de interés. ¿Ok? A medida que nos alejamos del plazo, ¿las tasas de interés nos dicen algo sobre las expectativas? Sí, las tasas de interés muestran expectativas sobre lo que pasaría con las tasas más cortas en un futuro. Uno puede calcular cuál es la expectativa futura de una tasa corta usando tasas largas. Estos se llaman tasas forward. ¿Ok? ¿Qué es una tasa de interés forward? Es una tasa que se determina a través del uso de tasas de interés spot. ¿Qué cosa es una tasa de interés spot? Una tasa de interés spot es una tasa que se llama cupón cero. ¿Qué cosa es una tasa cupón cero? Imagínense ustedes que tienen una tasa 10 años cupón cero de 10. Ustedes, si quieren pedirse un crédito a tasa cupón cero, en Perú es bien difícil que te lo den, pero existen. Hoy en día ustedes van a tener que pedir, les voy a decir más o menos cuánto es. Un segundo. 1.1 elevado a la décima. 100. 1.1 elevado a la décima. Ustedes, si quieren 100, les van a dar 38.55 hoy. 100 soles. Les van a dar 38.55 soles hoy y entre 10 años ustedes van a tener que volver 100 soles. ¿Todos me siguieron con esa? ¿Sí? Elene, te veo con cara de que me estás diciendo, está loco. ¿No? Ya, perfecto. ¿Y por qué eso es importante? Porque esas tasas se van a usar para un cálculo, ¿ya? ¿Estas tasas de dónde se derivan? Estas tasas se derivan de la curva de tasa de interés de un país. ¿A qué me refiero? Toda la tasa, la curva de tasa de interés que vimos de Perú, el bono 24, 26, 28, ¿sí? Permiten que matemáticamente yo pueda construir una tasa, una curva de tasa de interés. Oye, profe, ¿yo voy a tener que hacer eso? No. Ya hay alguien que lo hace y ustedes lo pueden buscar. Lo publican todos los días. Entonces, ¿qué es un contrato forward? Un contrato forward es el que dos partes acuerdan una tasa de interés que va a pagar sobre un valor determinado con un vencimiento específico en una fecha futura. Lo vuelvo a repetir. Es una tasa de interés sobre un valor determinado con un vencimiento específico que se va a tomar en el futuro.
¿Y ahí para qué me sirve eso, profe? Ahora vamos a ver. ¿Hasta acá todos me siguieron? ¿Sí? Esa de ahí, que se las había mostrado el otro día, es la curva de tasa de cupón cero soberana. ¿De dónde la sacan? Del link que están ahí abajo. Dicho ese paso, les prometí que iba a poner el sitio y no los puse. Se los voy a dar a Gretel para que me los coloque en el Blackboard. Soy malísimo con el Blackboard. ¿Ya? Entonces, ¿qué les está mostrando esta curva de cupón cero? La rojita, miren la rojita. Está mostrando que las curvas, las tasas de interés, van a bajar en los próximos 2 años. ¿Se dan cuenta? La pregunta es ¿cuánto? Y en eso vamos a ver en este cálculo. La fórmula de la izquierda es básicamente la fórmula matemática de esto, ¿ya? Lo importante es el gráfico a la derecha, para casos de, digamos, nosotros en nuestra discusión. Hoy yo contrato un FRA, se llama un FRA. ¿Alguien sabe quién sabe qué es un FRA? Un FRA en inglés se llama un Forward Rate Agreement, que es básicamente una tasa de interés forward. Yo acá puedo hacer un depósito, lo que sea, un crédito. Digamos que es un crédito, acá yo puse depósito, pero me equivoqué. Yo tomo acá un forward, una tasa de interés forward para un crédito que va a comenzar acá y terminar acá. Se ve el puntero, ¿no? Sí. Entonces, yo durante todo este periodo, yo no pago tasas de interés. Acá comienza mi crédito. De acá para acá. Para calcular esto, yo necesito las tasas spot N más T entre la tasa spot N y elevada a la 1 entre T, que es este dato, menos 1. Y esa es la tasa de interés forward. Hay una prima de contrato o a veces hay descuento, es cuando la tasa forward es menor menos la tasa spot, cuando la tasa forward es mayor que la tasa spot. Hay una prima. Esto me siguieron todos. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para ver cómo nos sirve. Ahí, Oscar, lo que no comprendí es la tasa spot al plazo N más T. Eso es una tasa no conocida, ¿no? O sí es un dato. Acá tienes todas la curva. Este es un gráfico que tiene todititas las tasas. Es más, este gráfico no se ve acá porque yo le he puesto años, pero este gráfico está cada 30 días. Ah, ok. Ya. Y tú te puedes bajar, te bajas la información y te dan toda la curva spot completita hasta 1440 días, que si mal no me acuerdo son 20 años. Ya, de acuerdo. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. Ahí, puse mal la transición. Comercial de la Cruz es un exportador de pulpa de papel. La compañía necesita endeudarse para comprar un inmueble donde estarán sus oficinas centrales. Aún no tiene claro cuándo se cerrará la documentación de la transacción, pero está viendo que las tasas de interés son bien favorables hoy. Además, en su análisis encuentra que la economía se está acelerando y espera que veamos niveles de inflación más altos en los próximos meses. La información que ha recogido el mercado sobre las tasas de interés es la siguiente. La tasa de interés spot a 10 años es 7%. Y la tasa de interés spot a 11 años es 7.3%. Adicionalmente, las expectativas de movimientos de tasa de interés del Banco Central de Reserva es que suba 100 puntos básicos los próximos 12 meses.
pero si no sabemos la exactitud de qué mes va a ser. Actualmente la tasa de interés está en 6.7%. Y adicionalmente se espera que un empinamiento de 100 puntos básicos adicionales en los próximos meses. ¿Qué significa 100 puntos básicos adicionales? Es que la curva va a ser esto, se va a empinar. Este es el plazo 0, este es el plazo 10. Se va a empinar 100 puntos básicos más. Como gerente financiero, ¿cuál es la mejor forma de financiarse la compra de un inmueble? Acá lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Qué piensas, Wilfredo? ¿Qué tendríamos que hacer? Terminar un estimado de qué tasa de interés podríamos esperar y tener claro también la fecha en la cual voy a necesitar el dinero, ¿no? Por ejemplo, con las expectativas que ves abajo, ¿cuánto tú esperarías que la tasa de interés a 10 años, esto va a ser un crédito a 10 años, que no lo puse, un crédito a 10 años, estaría dentro de un año? $7.1%, creería. Ah, no, 8%. Mira, el Banco Central está en 6.70, ¿no es cierto? Ujú. Va a subir 100 básicos, se va a ir a 7.60, 7.70, Ujú. ¿no es cierto? Y adicionalmente se espera una pendiente de 100 básicos más, que sería 8.80, 8.70. Ya, entonces me decís, profe, entonces yo hago y agarro la tasa de 11 años que está en 7.30, ¿no es cierto? De frente. Ujú. Y pago 11 años de deuda, no 10, ¿no es cierto? Porque en un año recién voy a comprar el edificio para mis oficinas. Claro. La pregunta es, ¿eso en valor presente neto es positivo o negativo para ti como gerente financiero? Vas a pagar un año más de intereses, ¿no es cierto? Claro. Ya. ¿Qué pasa si yo hago y calculo una tasa forward y le digo y hago un contrato con un banco y le digo, oye, préstame a 10 años, pero dentro de un año? ¿Me convendría? ¿Qué tendrías que hacer para poder identificarlo? Conceptualmente. Tendrías que calcular la tasa forward, ¿no es cierto? Dentro de un año a 10 años, ¿no es cierto? Para Y asegurar una tasa fija dentro de un año, ¿no? exacto. Y esa tasa es 7.6%. Ahora, yo te pregunto, oiga, profe, pero mejor me financio a 7.3 por 11 en vez de 7.6, que es más alto. El análisis correcto es, en vez de pagar 7.3, vas a pagar 7.6. Entonces tienes 0.3% más de costo financiero. ¿Correcto? Por 10 años. El valor presente neto de ese 0.3 por el valor del crédito es mayor o menor que 7.3% en valor presente neto por un año del valor del crédito. ¿Me dejé entender o lo vuelvo a repetir? No, sí, o sea, te conviene, ¿no? Para el FRA, porque Sí, profesor, por favor, repita. Sí, yo repito, Hilda. Tú vas a pagar 7.3 durante 11 años versus pagar 7.6 dentro de un año a 10 años. ¿Hasta ahí estamos todos? Ujú. ¿Sí? Ya. Pero como tú vas a pagar 30 centavos más o 0.3% más, ese 0.3 por el valor de mi crédito en valor presente neto hoy es mayor o menor
que pagar un año completo por el valor de el valor presente neto de pagar un año de intereses por el 100% de mi crédito a 7.3%. De todas maneras, hacer el FRA les va a convenir. ¿Por qué? Porque ese 0.3 en valor presente neto, no importa el tamaño del crédito, de hecho sí importa, porque mientras más grande, más se magnifica el efecto. Versus pagar 7.3% un año completo, en valor presente neto, es más positivo para la empresa. ¿Me dejé de seguir? No. ¿Me seguí? No. ¿Me siguieron todos? O lo repito. Repito, no pasa nada. Y un ejemplo en números no tienes Oscar, como para poder verlo, digamos, en cálculo. No, no lo tengo en cálculo, pero creo que no lo tengo acá, espérate. No, no lo tengo acá, porque acá con esto vamos a acabar. Pero lo podríamos hacer en un Excel. Es más, si quieren, háganlo en un Excel. Agarren cualquier crédito y calcúlenlo, y estoy casi seguro, no, estoy totalmente seguro que les va a salir más, es decir, además que, ¿cuál es la tercera opción? No hago nada, ¿no es cierto? No me financio hoy a 11 años, no compro un FRA y espero un año y tomo el crédito. Pero en un año, ¿dónde espero yo que estén las tasas de interés? En 8.80, en 8.70, ¿te acuerdas, Wilfredo? Sí, más alto. Y esa es la tercera opción. Y ahí va muerto. En el ejercicio ¿Cómo? tú estás asegurando, Oscar, el tema de la tasa. Y durante Exacto. pagas un derecho, ¿no? Pagas un derecho, por eso tiene un costo. Y bueno, ya dentro de un año, cuando te hagan el desembolso, empiezas a correr con el pago, ¿no? Y pagas hasta 7.60. Pero bueno, pero aseguraste la tasa. En el otro, recibes el crédito, ¿no? Y empiezas a pagar de arranque. Exacto. Vas a tener un año de pago de intereses, ¿no? O sea, En exceso. En exacto. exceso. Exacto. Exacto. Sí, pues te sale más a cuenta hacer el FRA. En valor presente neto funciona. Y ahora, ¿y por qué lo digo en valor presente neto? Porque como funciona el contrato del FRA, es que el banco, el momento que salga el crédito, te va a cobrar 8.6%, el 8.7%. Claro. Pero el valor de tu FRA te va a compensar en valor presente neto la diferencia de 8.7 versus 7.6. Todo eso que te da 101.2%, lo traes a valor presente neto por eso y el banco te va a desembolsar a ti esa plata, porque tú vas a tener una ganancia, porque tú ya bloqueaste la tasa de interés. Okay. Esa es la condición de estos contratos. A ver, ¿y esto por qué es importante? En los mundos más desarrollados y en Perú, en algunos casos se han hecho con varias emisiones grandes en el Perú. Inclusive, ¿ustedes alguna vez han tomado un crédito diferido? Donde van y le piden al banco el crédito, pero que se los desembolse dentro de 6 meses, o entre 8 meses, o 9, o un año, y el banco no le dice, ya, yo te voy a cobrar un fee, por eso. El banco se está cubriendo. Ese fee es exactamente lo que el banco está encontrando en el mercado de tasas de interés explícita, no exactamente, pero digamos por ahí va, para cubrir su riesgo de tasa de interés. Y normalmente, Oscar, lo que dices, yo antes te contaba, trabajaba en el área de gestión de balance y ahí damos las tasas de transferencia para las áreas comerciales. Entonces, efectivamente, cuando te pedían por el riesgo de tasa, te pedían el desembolso, normalmente sin ningún castigo, sin nada, le damos por 15 días o 30 días, depende depende del tamaño y varias cosas, pero cuando ya te piden pues por más meses, sí consideramos un FRA, el costo del FRA, ¿no? Entonces hacíamos ese cálculo de, efectivamente el que dices es de la pata larga, menos la pata corta, lo que estamos usando, y eso se lo cargamos en la tasa de transferencia de la operación. Exacto. Entonces, ya, bueno, ahí entonces efectivamente ya el banco, bueno, el área de gestión de balance se cubría ese riesgo
de tasa de Exacto, interés producto de un exacto. desembolso futuro. Lo que ha dicho Luis es exacto. Eso es lo que hacen los bancos. En mundos desarrollados lo que pasa es que cuando sale una empresa a emitir, por ejemplo en Estados Unidos, y quiere bloquear la tasa, ¿se acuerdan el proceso que vimos de emitir un bono? La clase pasada que dura como 3 meses. ¿Se imaginan el riesgo que toma una empresa que sale a emitir 15.000 millones de dólares, por darles una idea, un ejemplo, en 3 meses que pase con las tasas de interés en dólares de 10 años? Es un riesgo de la patada. ¿Se dan cuenta? Imagínense que da 50 centavos por 15.000 millones de dólares de deuda. Es plata, ¿no? Entonces lo que hacen es, le compran al mercado de capitales FRAS y bloquean la tasa de interés en el momento que ellos deciden entrar al mercado, a un proceso de emisión. De hecho, ni siquiera en el momento que deciden. Desde el momento que deciden, si lo quieren timear, lo timean. Si no lo quieren timear, no lo timean, pero lo buscan en el tiempo y lo logran. Y buscan bloquear la tasa de interés. Y de esa manera, los bancos, las empresas, protegen su gasto financiero. Cuando van al mercado, el bono va a salir al precio de mercado. Si la tasa se fue de 4 a 4.50, van a tener que pagar el 4.50. Pero ese FRA, en valor presente neto, va a generar una utilidad para la empresa. Y esa utilidad se va de frente al patrimonio de la empresa, como utilidades. ¿Me siguieron todos? ¿Sí? Este derivado opera mucho en el mercado. Es más, tenemos 10 minutos, ¿no? Nos quedan 10 minutos. Déjenme ver, terminemos con las conclusiones y déjenme ver si me puedo conectar a mi Bloomberg y les voy a mostrar un poco de esto para que lo puedan ver, ¿ya? Las tasas de interés son los mecanismos que influencian el accionar de las economías y son determinantes en la gestión de políticas monetarias. Creo que eso ya lo hemos conversado. Los ratings y spread de créditos, la macro y la microeconomía afectan el accionar empresarial y creo que son relevantes para los costes de capital. Básicamente les he mencionado lo que puede pasar en un futuro y eso es lo que tienen que analizar, sobre todo el maturity wall. Las curvas de tasa de interés son las que determinan el precio de los activos en el tiempo, eso no es novedad, ya se los había comentado, y las tasas de interés reflejan expectativas, y uno tiene que analizarlas para determinar sus propias expectativas y así tomar decisiones financieras, ¿no? Creo que eso es un poco las conclusiones del curso. Hemos tenido varias conversaciones interesantes. A mí me ha gustado mucho esta clase, les voy a ser honesto. Todas las que he enseñado hasta ahora, esta es la mejor clase que me ha tocado, la más challenger, cosa que me ha puesto esto. Es más, voy a tener que subirle el nivel a la siguiente para que no me chanquen. Así que me ha gustado mucho y quería agradecerles porque no solo me han sido bien participativos estando en este esquema, digamos, no presencial, sino que también han contado un poco mucho de sus experiencias y preguntas propias. Y eso ha sido muy bueno para mí. Sí, a mí me encanta la interacción. Como se han dado cuenta, yo no he abierto un solo Excel para hacer proyecciones financieras. Y la razón de eso es que no sirve para nada, desde el punto de vista que el Excel aguanta todo. Lo que mejor importa es pensar sobre lo que va a pasar hacia adelante y sobre eso ponerlo en un Excel. Y esa fue la idea un poco del curso. Quería agradecerles, déjenme, a ver si me puedo entrar a esto para que vean una pantalla de... ¿Puedo hacer una última pregunta sobre el tema de las tasas? Sí, Rapidito claro. nomás. Sí, ¿Qué piensas, porfa. qué tanta utilidad de repente la ves para el sector real, esta curva de OIS, ¿no? Este tipo swap que quieren hacerla con los soles? Ya, eso, para que llegue al sector real, falta, pero bastante. Porque lo que quieren, a ver, lo que está hablando Luis es que los bancos tienen, cuando los bancos compran bonos soberanos, toman una cosa que se llama riesgo de mercado, ¿ok? Y ese riesgo de mercado
a qué me refiero con el riesgo mercado? Es que el banco puede ganar o perder plata porque el bono suba o baja de precio. OIS significa Overnight Index Swap, ¿ya? Y lo que lo que se está tratando de desarrollar es una curva de interest rate swaps para los bonos soberanos peruanos. ¿Y eso qué? ¿Y eso es bueno o malo para el sector real? Buenísimo. ¿Por qué es buenísimo? Porque en el momento que los bancos puedan cubrir su riesgo de tasa de interés, la volatilidad de las tasas de interés de Perú va a bajar de manera importante. Y si baja de manera importante, eso beneficia al sector privado desde el punto de vista de cuando hay altos niveles de volatilidad, el sector privado no se ve afectado por niveles de tasa de interés más altas. ¿Ya? Esa es la transmisión. Ahora, que un empresario o una empresa puede entrar a un interest rate swap en soles, porque en dólares se puede, en soles va a pasar un tiempo hasta que la profundidad del mercado de esos overnight index swap crezca. Eso que menciona Luis es una cosa que hace años se ha venido trabajando. De hecho, yo en algún momento yo participé en algunos paneles. Yo pertenezco ¿cómo se llama? Soy consultor del Consejo de Mercado de Capitales, ¿no? Y en algún momento en el pasado conversamos sobre esto porque era necesario para desarrollar. Todavía no se ha desarrollado. Ya existe uno a 3 meses, pero no existe uno a 10 años. Y es en algo que está trabajando y yo sé que está liderando un banco esto. Ojalá que lo saquen, porque eso va a ser muy positivo para el sector privado. Ahora déjenme ver si me puedo conectar a mi Bloomberg para mostrarles simplemente me tengo que conectar con una clave. Me va a demorar un poquito, creo. Y con eso terminamos la clase. Porque a esta hora deben estar cotizando los swaps. Esperen un segundito que en la laptop se demora un poquito. Ya. Ya está. Mm. Oscar, una consulta mientras que se Sí, sí. carga el Cuéntame. Bloomberg. Con respecto al ejemplo que diste del FRA, actualmente no sé, no tengo conocimiento que ya lo estén haciendo los bancos para el sector real, para las empresas, en soles al menos. No sé si tienes algún dato de eso. Perdón, ¿me puedes repetir? Sorry, que estaba viendo la clave. Ah, sorry. Te consultaba sobre el ejemplo que nos mostraste del FRA, la cobertura a futuro por tasas de interés. Quería saber, o si tienes conocimiento, si ya algún banco lo está realizando para el sector real, para nosotros las empresas, porque hasta donde tenía entendido no funcionaba todavía coberturas de tipo de interés. ¿Coberturas de interés te refieres a cambiar A el forwards, tipo de tasa? A forward de tasa de interés. en soles, En soles no creo. Es difícil. ¿Por qué? Porque no existe esa curva que te acaba de mencionar Luis. o hubiese.
la OIS. Ok, De repente va a poder nacer a 3 meses o a 6, pero a 10 va a ser difícil. ok, ok. ¿Ya? Deme un segundito. Está cargando. Un segundito. Esta es la primera vez que hago esto. En los cursos anteriores no lo he hecho. Están con primicia. Bueno, se demora a cargar mi laptop porque este terminal normalmente lo uso en la oficina. ¿Dónde está esto? Ah, carga, caracho, qué cólera. Ah, es que hoy día es viernes. Chispas. Si fuera jueves estaría funcionando. Ya me acabo de dar cuenta. Y el lunes es feriado americano. Qué cólera. Pero igual les voy a mostrar la pantalla, aunque no se ve en vivo, ¿ya? Porque no se están moviendo los precios. Pero igual se las muestro. Qué cólera. Aquí me acabo de dar cuenta. ¿La ven? Esta es la pantalla. Esta es toda la información de tasas de interés en Estados Unidos. ¿Ya? Es más, después vamos a poner la peruana. Esta de acá es la curva de bonos de Estados Unidos. Esta que ven acá. Esta de acá es la curva SOFR de Estados Unidos. Esta es la SOFR, la OIS. Esta es la Forward. Esta es la curva Forward SOFR del Banco Central Americano. Esta es la curva Forward del Banco Central. El FOMC en sí es la curva SOFR, es la tasa de interés del central. Aquí están las tasas de futuros de tasas, eso no lo hemos visto, pero también se consiguen. Se dan cuenta que estos números son 95, esos son bonos a descuento. Como les dije, son bonos a descuento. ¿Se dan una idea? Esto de acá esto se llaman swaptions, que son son contratos para cambiar tu tasa de interés a tasa de interés variable. Solo para que sepa que tú compras uno de estos y tienes la opcionalidad de cambiar dentro de 2 años tu tasa de interés fija a tasa de interés variable o tu tasa de interés variable a tasa de interés fija.
Y la prima son 1.18% anual. Tienes que pagar esa prima anual por hacerlo. Estos son swaptions a 9 años, swaptions a 5 y swaptions a 10. Tú podrías cambiar tu tasa de interés a 10 años dentro de 10 años, si quisieras, contratando este derivado que está acá. Esta es la data macroeconómica americana. El S&P lo todo. Déjenme ver si creo que no levanta. Dime un segundo. Dime un segundo. Ah, este monitor se ha ido al diablo. Es que lo acaban de actualizar, pues. Es verdad. Los controls. No, no está cargando. Ese era el monitor antiguo, mira, me acabo de cuenta que lo acaban de cambiar. Y solo para que vean un poco, denme un segundo. Todos esos monitores existen para distintos países. Acá está la curva de Japón, es más, la de Perú también está, vamos a ponerla acá. Acá están las curvas spot de Perú, tasa compra, tasa venta, las tasas implícitas en las curvas forward, en los forward, ¿se acuerdan? No está cargando, cacho, qué cosa. Regions, espérenme un segundo. Ahí está. Este, por ejemplo, es México. El mercado mexicano es el más profundo de tasa de interés en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué no me deja buscar? Este era Fran, ¿no, Oscar? Los que decía 3 por 1. Sí, han cambiado bueno. Esta es la Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra, por ejemplo, hay otra tasa que se llama la Sonia. Se llama Sonia la tasa. Acá está la SOFR también. Y acá está la Swap, SOFR libre esterlina. Entonces, lo que me da cólera es que no puedo mostrar la peruana. Con el código, no había No, BTMPE, creo que era. BTM, es verdad. BTMMPE, creo que era. Ah, PE, está. PE. Ahí está. Ahorita no hay precios acá, porque son las tasas interbancaриas en soles y dólares. Estas son las tasas spot que hemos hablado hace un rato. Estas son las implied yield de la curva forward. Estas son las tasas de los bonos soberanos peruanos. El 37 está en 7.27. Estas son los non-delivery swap. Estos son cambios cuando cambias una moneda a otra. Esto se usa para los forward. Los precios de los minerales, los precios de las bolsas de algunos lados, y acá está la data macroeconómica. Ven que el lunes, el 1 de junio, el martes, sale la inflación en Lima mensual y el año a año, y el día 13 otra vez habla el Banco Central, y el día 15 sale el crecimiento de PBI. Este fue el dato anterior, nos caímos 0.3%. Y la tasa de desempleo está en 7.7, pero el esperado en ese momento era 7.3. Que esta curva que está acá, el mercado está esperando 0.017 de crecimiento en inflación el próximo mes. Esta información la pueden sacar del Banco Central, ¿no? De la página, no tienen que tener este sistema. El sistema lo recoge, este es un sistema de información. Muy bien, qué pena que era viernes hoy, qué cólera que me acabo de cuenta que es viernes, porque si hubiese sido lunes, esto estaría todo live. Todos estos monitores que tengo acá estarían live.
Muy bien, con eso hemos terminado. Espero que les haya gustado las sesiones. Lo que he tratado de hacer, lo que les dije, es pensar, no hacer Exceles. No se nos sirve para nada. Y nada, con eso me despido. Y espero que pasen un bonito fin de semana. Conmigo terminan todo el esto, ¿no? O ahí tienen otro más. Hay un curso más, uno o dos cursos más. Ok, buenísimo. Me despido. Siempre le digo Gracias, esto a las clases, búsquenme en LinkedIn si quieren, estoy ahí, así que cualquier duda. Oscar, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Oscar. Luego. Hasta luego. Semana. Saludos, profe, cuídense, gracias. Chao, Cristian. Gracias, chao, chao.